Muchas veces pensamos que lo más importante al ser cristianos es lo que dejamos de hacer. Pero hay inconversos que no hacen cosas incorrectas, pero lo más importante no solo es lo que no hacemos, sino lo que sí hacemos. A veces pensamos que si no tomo, no fumo, no digo groserías, no me he visto indecentemente, ya obedecí, cuando eso solo es la mitad, hermanos. La mitad de la historia es solamente no hacer lo que no debo hacer, pero la siguiente mitad es hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. No hay duda alguna, hermanos, que la bendición de Dios estaba con Abraham. El título del mensaje es ¿cómo obtener la bendición de Dios? ¿Cómo es que Dios bendijo a Abraham? Versículo 1, hermanos, dice la escritura, Génesis 12:1, que Dios le dijo a Abraham, pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra. Esa palabra vete en el hebreo, que en el Antiguo Testamento escrito en hebreo y en griego el Nuevo Testamento, pero esa palabra vete en el hebreo sería let leja, que no solamente le mandaba a cambiarse de domicilio, sino le invitaba a dejarse a sí mismo. Cuando le dijo let leja, cuando le dijo vete en la palabra original, era cambia tu vida, Abraham. Cambia tu ambiente, cambia tu manera de vivir, debes de ser otra persona. Así como Cristo nos dice que nosotros debemos de morir a nosotros mismos y vivir para Dios, y cuando la Biblia le dice que se fuera de su tierra y de su parentela, solamente ponte a pensar, hermanos, tenía que dejar su ciudad, tenía que dejar toda su familia. ¿Te imaginas qué mandato tan difícil dejar toda tu familia? Dejar la casa de tu padre y deja todo lo que solías tener. Ahora, recordemos la historia, vayamos brevemente al verso 4. Dice la Biblia, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad. ¿Cuántos años tenía, hermanos? Estamos de acuerdo que ya tenía su casa, hermanos. Ya tenía sus muebles, ya tenía sus camellos, sus amigos, su vida. Y ahí fue cuando Dios le dijo, deja todo. Tal vez él en su mente pensaba que tenía todo listo, pero fíjense, hermanos, para Dios solo era el comienzo de su ministerio. Tu edad no determina lo que Dios hará contigo, sino tu disposición para servirle. Mira lo que dice brevemente, mantengan ahí su separador, pero veamos a Josué capítulo 13, versículo 1. Tu edad no determina si puedes o no servir a Dios, sino tu disposición en esta noche, si puedes o no servir a Dios. ¿Sabes que no hay una sola persona, hermanos, en esta noche, sea aquí o viendo vía internet, que Dios no pueda usar? Dios nos puede usar a todos, hermano, y gloria a Dios por eso. Entonces, ¿por qué Dios no usa a todos, pastor? Porque no están disponibles, hermano. Josué 13:1 dice la Biblia, y Josué siendo, ¿cómo dice ahí la Biblia, hermanos? Ya viejo. Para las hermanas maduras, ¿verdad? Entrando en años, y Jehová le dijo, fíjense, tú ya eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Incluso cuando Josué era ya grande de edad, Dios aún seguía teniendo metas para su vida. Y qué bendición, hermano. No se trata de los años que tengas nuevamente, sino la disposición que tengas en tu corazón de servir a tu Dios. Predicaba en una iglesia hace años, recuerdo la historia. No recuerdo en sí que prediqué, hermanos, pero hablé sobre la importancia de servir a Dios. Se me acercó un hermano adulto, no era anciano, pero ya era grande de edad. Y me dijo, pastor, ¿cómo me hubiera gustado escuchar ese mensaje cuando era yo joven? Y así pudiera haber hecho más para Dios, pero ahorita que ya estoy grande ya no puedo hacer nada. A lo cual le respondí, está usted muy equivocado, hermano. No lo conozco ni conozco su historia, pero sí conozco este libro y sé que no es conforme a su edad. Vamos, hay un rey a los 9 años. Y Abraham, ¿cuántos años tuvo? 100 años cuando tuvo su hijo. No es cuestión de edad, hermanos. ¿Cuántos años tuvo David cuando mató a Goliat? Nunca es cuestión de edad, sino de un deseo que tú puedas ser usado por Dios, hermano. Yo creo, y en una ocasión lo había mencionado, ¿por qué fue que Dios le dijo que dejara su casa, que dejara su parentela? Génesis 11:26 nos explica quién era el padre de Abraham,
aunque poco se menciona y poco se predica sobre este individuo. Brevemente vamos a estudiar quién era el padre de Abraham. Génesis 11:26 dice: Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién, hermanos? Entonces, ¿quién era el padre de Abraham? Taré. ¿Quién es Tará? ¿Quién es Taré? Versículo siguiente, verso 27, dice la Biblia. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Versículo 28. Harán muere, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, de Ur de los caldeos. Probablemente Lot, bueno, no probablemente, hermano, se quedó huérfano. Lot se quedó huérfano, estuvo sin padre, tal vez se crió sin padre. Su abuelo era Taré y su nieto era Lot. Versículo 31 dice la Biblia. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. Vemos cómo Abraham, después de la muerte del padre de Lot, lo toma como si fuese su padre, aunque en realidad era su tío. Ahorita sabrán por qué estoy dando esta pequeña introducción. Ahora, ¿cómo era su familia? Vayamos a Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 2, dice la Escritura. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, ¿padre de quién? De Abraham, ahí está su padre Taré, y de Nacor, y servían, ¿qué dice ahí, hermanos? Dioses está con D mayúscula o D minúscula. Entonces no servía, su padre Taré, el padre de Abraham, no servía a Jehová, hermano, no servía a Dios, servía a dioses extraños. Entonces qué impresionante, y aunque no es la esencia de la enseñanza, cabe recalcarlo al comenzar, que el padre físico de Abraham era una persona no creyente. Era una persona que servía a dioses extraños. Tenía una familia pagana. Algunos incluso creen en libros que hacían ídolos. Pero sus padres no eran cristianos. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que pueden poner como pretexto, pues es que no es la misma idiosincrasia de mis padres y es que es más difícil. Aquí no importa ni siquiera quién fue o no fueron tus padres. Gloria a Dios si tienes padres creyentes, hermano. Y si no los tienes, no es excusa para que tú no sirvas a Dios. Porque vaya que Abraham fue un buen creyente, hijo de padres no creyentes. Y en él fueron benditas todas las naciones, hermano. Abraham no la tuvo fácil, hermano. Él nunca fue a una conferencia, nunca había escuchado la palabra de Dios, ni siquiera había una congregación, hermanos. Qué bendecidos somos hoy en día que podemos salirnos de todo, poder venir a un cuadro, hermanos, que llamamos nuestra iglesia y poder entonar: día tan grande no puedo olvidar. Eso no tenían anteriormente, hermanos. No había una congregación. Sin embargo, de ahí salieron los héroes más grandes. Y qué tremendo solo pensarlo. Dios puede usarte para darle el evangelio a los que no son creyentes de tu familia. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos a seguirle línea por unos cuantos minutos. Éxodo 23. Aunque Dios aún no había dado los 10 mandamientos, aquí estamos en Génesis y la ley vino en Éxodo y luego la repitió en Deuteronomio. Es evidente que Dios nunca ha querido que uno adore algo más que no sea Dios. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Fíjense, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo no sé si tú y yo fuimos tercera y cuarta generación de una religión, porque así fue Abraham.
Abraham no nació en una cuna cristiana, nació en una cuna pagana. Y fíjense, hermanos, algunos que crecieron en la otra religión, si nos preguntaran ¿y por qué tenías esa creencia? Vas a decir, pues porque era la creencia de mis padres. Y si se la preguntan a tus padres, porque así creían los padres de tus padres, y así hasta que nos la llevamos a Cristóbal Colón. Sin embargo, Abraham fue quien rompió el eslabón en esa cadena, y en Abraham todas las demás descendencias adoraban a Dios. Y fíjense lo que dice el texto, hermanos. Fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Vemos cómo se pasaron algo por una religión, hermanos, simplemente de generación a otra. Pero luego fíjense la promesa, hermanos. Después nos dice, siguiente versículo. Y yo hago misericordia, ¿qué dice ahí, hermanos? A millares, hermano. Ya no dice tercera y cuarta generación. Tal vez tú fuiste tercera y cuarta generación de una religión, pero Dios nos permita ser como el Abraham de nuestro hogar y que en ti no sean 3 o 4 generaciones de creyentes, sino millares a los que aman y guardan sus mandamientos, hermano. No hay excusa, no importa quién sea tu familia, lo importante es que tú tengas una relación con Dios y que de ti sean benditas las naciones que vienen a continuación, como lo fue con Abraham. No tenía nada que ver con el mensaje, pero valía la pena mencionarlo. Dios permita una descendencia cristiana de tu familia, una generación para Dios, que algún día alguien dé testimonio, no en esta iglesia, sino la que ya está ahí en el cerro bien grande, y que un día den testimonio. Doy gracias a Dios porque soy cuarta generación de cristiano. Mi abuelo solía congregarse cuando esta iglesia era chiquita ahí en las plazas, y que un día den testimonio de ti y como tú fuiste la primera persona creyente y en ti las siguientes generaciones ya nacieron en una cuna cristiana. Gloria a Dios, hermanos. Algunos están escribiendo historia en su familia. Dios es el escritor, pero Dios usa personas. Y qué bendición escuchar algunos testimonios, y yo sé que Dios ha usado aquí a algunas personas. Y aún, hermanos, si tus familiares aún no son creyentes, ora por su conversión. Sigue orando por su conversión. Cuando haya oportunidad, testifícales, dales el evangelio, y Dios permita que puedan ser creyentes, hermano. Evidentemente Abraham y Lot fueron cristianos, no me voy a desviar tanto, en otro mensaje hablo un mensaje exclusivo de Lot. Pero regresamos a nuestra historia, vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por algo se le llama el padre de la fe. Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja todo lo que tú eres. Y fíjense, Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y fíjense lo que dice, hermanos. Y salió, ¿cómo salió, hermanos? Sin saber a dónde iba. ¿Te imaginas, hermano? Que Dios le dijo, vete. ¿Y a dónde? No sé, pero te vas a ir. Vaya, hermanos, por algo es el padre de la fe, y no solo por eso, hay muchas razones por qué. Pero a veces Dios te guía a tomar decisiones que no sabes dónde van a acabar. Pero si es Dios quien te guió, Dios nunca te va a fallar. Te lo voy a repetir. A veces Dios te guía a tomar decisiones que no te muestra todo el camino, hermanos. Pero si fue Dios quien te lo mostró, Dios nunca te va a fallar. Yo recuerdo en mi vida, cuando estaba en el campamento allá en la montaña de Kentucky, que estaban predicando, el predicador Dave Smith, ¿quién cree que Dios quiere usarlo para comenzar una iglesia? Era el título del mensaje. Y recuerdo aquel día, hermanos, cómo mi corazón se derretía. No sé si fue por la predicación, el Espíritu Santo, las dos cosas juntas. Y recuerdo aquella noche, hermanos, decirle a Dios, te entrego mi vida. Sin embargo, no sabía ni a lo que me metía ni lo que iba a venir, hermanos. Pero recuerdo que le dije, si algo puede ser con mi vida, te la entrego.
Y me pongo a pensar en Abraham, hermanos, cuando Dios le dice, deja todo, sígueme. ¿A dónde? No sé, sígueme. Muchas veces Dios te va a pedir que des un paso de fe sin mostrarte todo el camino. Y no tiene por qué mostrártelo si no estás dispuesto a dar un paso. Martin Luther King solía decir, da tu primer paso ahora y conforme camines, el camino irá apareciendo. Dios no tiene por qué mostrarte lo que no estás dispuesto a comenzar. Bueno, yo no sé cómo será todo la iglesia. Claro que hay un proyecto, claro que hay una meta, hermanos, pero simplemente estamos comenzando por fe. Y que sea Dios quien bendiga, hermanos. Yo recuerdo aquella noche que le entregué mi vida a Dios. No sabía lo que iba a pasar. No sabía que de Estados Unidos me iba a regresar a México. No sabía que iba a ser pastor. No sabía que iba a estar detrás de este púlpito. Y ahora estoy agradecido por ver lo que no veía hace, 12 años, hermano. Pero simplemente es un paso, y Dios te va a mostrar muchas veces el simple hecho de dar un paso de fe, así como lo hizo Abraham, hermanos. Muchas veces así obra Dios. Fíjate, hermano, Dios pone el deseo en tu corazón, pero es tu decisión obedecer o tratar de acallar, y no se llama conciencia, se llama el Espíritu Santo, porque es creyente. Y tú puedes decir, no. Y llega un momento en que esa vocecita va bajando de nivel, hermanos, porque lo contristas. Pero entre más escuches esa pequeña voz que te va diciendo, haz esto. Yo no sé qué te pueda decir, hermano, pero todos podemos hacer algo, hermanos. Amén. En la obra de Dios, hermanos, en esos ladrillos. Hermano, yo ahorita mi primer meta ni siquiera es un ladrillo. Yo ahorita le dije, Señor, ayúdame a poner una hilera para empezar. A mí. Yo quiero hacer más para Dios. Hermano, Dios nunca te ha puesto algo a ti en tu corazón a hacer algo para Él. Y por más que yo haga, hermanos, nunca va a ser suficiente para todo lo que Dios ha hecho por mí y por ti. Te dice qué hacer, pero no te muestra todo el camino. A medida que obedeces y das pasos de fe, el camino se va mostrando. ¿Por qué, pastor? Te voy a decir por qué, hermano. Porque si Dios te mostrara todo el camino, te espantas y no lo haces, hermano. Si alguien me hubiera explicado los retos que lleva el ministerio, no sé si le entraba, hermanos. Ya estoy siendo muy honesto. No sé si lo hubiera hecho. Pero nunca lo pensé. Nunca pensé en los retos, en las pruebas, dificultades, divisiones. Nunca pensé en eso. Simplemente pensé en dar un paso más a lo que Dios me había dicho. Y muchas veces Dios no te va a mostrar todo el camino, porque si te lo mostrara, no lo harías, hermano. Los apóstoles terminan de alimentar a los 5,000 personas, 5,000 varones. Después les dice Cristo, aboguen mar adentro. Se suben a la barca, llegan a la mitad del mar, y en eso una fuerte tormenta empieza a soplar y empiezan a gritar los apóstoles, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, ¿Cristo estaba con ellos a la mitad de la tormenta, hermanos? Sí. ¿Cristo los ayudó a cruzar al otro lado? Sí. Pero si Cristo les hubiera dicho, oigan, qué bueno que ya sirvieron todo el día, que toda esa gente comió, a la mitad del mar casi se van a morir. No, ¿tú te subías a esa barca? Por supuesto que no. Pero no les dijo. Pero cuando llegó la prueba, hermano, la dificultad, Dios los respaldó, Dios los ayudó, Dios los acompañó, y gloria a Dios por eso, hermanos. Cuando das ese primer paso de fe, hermano, es cuando estamos creyéndole a Dios. Dios nos permita creerle en este año. Regresamos a Génesis 12:1. El mandato era muy claro. Primero le dijo, vete, y no solamente de tu casa, sino de tu vida. Ya no vas a ser el mismo Abraham. Génesis 12:1. Le dice, vete de tu tierra, y después le dijo, vete de tu parentela, de tu familia, y de la casa de tu padre, y quiero que vayas a la tierra que te voy a mostrar. Versículo 2, Dios promete bendecirlo por hacerlo. Hermano, siempre que Dios nos pida hacer algo, nos va a bendecir si lo hacemos. Amén.
Fíjense lo que le dice en el verso 2. Si estás dispuesto a hacerlo, verso 2, voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué dice ahí? No, ¿quién no quiere que Dios lo bendiga? Sí, pero nadie está dispuesto a obedecer a Dios. Nadie está dispuesto a hacer lo que su palabra dice o lo que su Espíritu Santo pone en tu corazón. Si me obedeces, te voy a bendecir. Fíjense, no solamente te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre. No era pecado porque era lo que Dios iba a hacer, no era lo que Abraham buscaba. Engrandeceré tu nombre. Voy a bendecir, el siguiente texto, voy a bendecir a todos los que te bendigan. Incluso no solo voy a bendecir a los que te bendigan, sino que incluso voy a maldecir a la gente que te maldiga. Y serán benditas en ti, singular, en ti, a través de ti, todas las familias de la tierra. Si puedes ver, hermanos, había menos mandatos que bendiciones. Vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que te mostraré. 3 mandatos. Bendiciones: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, voy a bendecir a los que te bendigan, te voy a proteger, y voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Siempre hay más bendición que los mandatos. Guarden esto, hermanos. Aunque Dios lo apartó de su familia, lo hizo con el propósito de bendecir a todas las familias venideras. Al principio no tiene mucho sentido porque Dios lo sacó de su familia. Pero cuando seguimos leyendo la historia, entonces sí tiene mucho sentido todo lo que Dios hizo con él. Aunque es difícil dejar tus sueños, dejar tus anhelos y tomar el de Dios, hermano, mucha gente puede ser bendecida si tú decides hacerlo. Versículo 4, Abraham decide obedecer, decide dejar su tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Qué bendición por personas obedientes, amén, hermanos. Cuando Dios dice algo y dices, está bien, Señor, ya escuché, esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Pero, y Lot fue con él. El mandato del verso 2 fue muy claro, hermanos. Vete de tu tierra y de tú. ¿Quién era Lot, hermanos? Su sobrino. El mandato es, deja tu familia menos tu sobrino. El mandato es, deja toda tu parentela. Y vemos que el padre de la fe obedece a medias, porque aunque se fue, se llevó a Lot. No lo culpo, el padre de Lot había muerto. Si tu sobrino se queda sin padre, yo creo que ni siquiera lo pensarías si lo tomas como hijo. ¿Te imaginas el mandato que tuvo Abraham? Déjalo. No, qué difícil. Y eso que todavía no llegamos a Génesis 22, hermano, cuando le pide a su hijo promesa. Muchas veces tú y yo somos igual que Abraham, hermanos, obedecemos, pero obedecemos a medias. Un día lees la Biblia, otro día no lees la Biblia. Venimos un día a la iglesia, pero no todos. A veces ofrendo y a veces no ofrendo. Comparto mi fe, pero muy de vez en cuando. Sí oro, pero no diario. Obedezco a medias. El cristiano obedece con tantas reservas, hermano. Y obediencia parcial trae bendición parcial. Aunque personas hablan de maldición, hermanos, yo no veo que Abraham era maldito, era bendecido a medias. Porque aunque era muy bendecido, y lo vamos a estudiar, pero aún le faltaba lo que más anhelaba su corazón, hermanos, que era su hijo. Bendición parcial trae bendición parcial. Las bendiciones no podían llegar completas, hermano. Vayamos a Génesis 13:1. Vamos un poquito más rápido. Génesis capítulo 13, versículo 1, dice la escritura: subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía. ¿Y qué dice ahí? ¿Crees que lo añade nada más porque sí la Biblia? No, porque hasta ese punto Dios no podía bendecirlo.
porque Él fue muy claro desde Génesis 12:1. Vete de tu tierra y vete de tu parentela. ¿No quieres hacerlo? Ok, entonces no te puedo bendecir completamente. Nuevamente, media obediencia, medio resultado. Versículo 5, miren lo que dice. Seguían juntos y tuvieron una discusión. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y yo creo que Lot era bendecido por el simple hecho de estar con Abraham. Versículo 7, tuvieron una contienda, dice el verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, eran tan bendecidos y estaban creciendo tanto que llegaron a tener un conflicto muy grande. Había tanto ganado que tuvieron un conflicto. Versículo 8. Abraham le dice que él debe decidir. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, somos hermanos. Verso 9. Y le dice: tú elige a dónde quieras irte. Ahora, al Abraham ser el mayor, él debía decidir: yo me voy a ir a este lado y tú te vas a ir al otro lado. Pero le deja la decisión a Lot. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. A pesar de los dos ser creyentes, porque la Biblia dice el justo Lot, los dos terminaron muy distintos, y esto en sí es solo un mensaje en sí mismo, no lo voy a profundizar. Pero en el verso 10 dice la Biblia que Lot solamente se dejó llevar por sus ojos, hermanos. Versículo 11 dice la Biblia que él, y fíjense la palabra que usa, entonces Lot, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Dios nos da la libertad para tomar cualquier decisión que queramos. Solamente debemos atenernos a las consecuencias. Ustedes decidieron venir esta noche a la iglesia, gloria a Dios por sus vidas, hermano. Pero el día de mañana pueden decidir no leer la Biblia. Siempre tomamos decisiones. Poniendo sus tiendas, versículo 12, hasta Sodoma, y vemos que Lot termina tan mal. No solo él, sino que su esposa muere. Y después la trágica historia de sus hijas, que más adelante estaré predicando. Pero después en el verso 14, hermanos, cambia drásticamente la historia. Aunque uno se perdió de una manera terrible, vemos cómo la vida de Abraham empieza a tomar forma. Versículo 14, fíjense lo que dice la Escritura. Y Jehová dijo a Abraham, vamos a leer juntos lo que dice, hermanos. Después que Lot se apartó de él. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque ahora ya estaba en el lugar donde Dios podía bendecir completamente a Abraham. Porque le había dicho que dejara su parentela, y aquí cuando tuvieron ese altercado, y cada uno se fue, uno para un lado y uno para el otro, entonces, fíjense qué palabra dijo. Y dijo Jehová a Abraham, desde que Lot se apartó de él, fíjense la promesa, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Nuevamente le recuerda la promesa, hermanos, versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Qué bendición que ahora Abraham ya estaba en el lugar donde Dios podía bendecirlo por completo. Pregunta, hermano, ¿tu vida ahorita está adecuada de la manera que Dios pueda bendecirte por completo? Tú puedes decir con honestidad en tu corazón en esta noche: yo he obedecido a Dios en todo y estoy situado en el lugar que puedo ser bendecido completamente por Dios. ¿Pudieras tener la honestidad en tu corazón de decir: así estoy esta noche? ¿O estamos en una obediencia a medias, una obediencia parcial? Dios ya podía bendecirlo. Capítulo 15, versículo 1. Miren qué versículo, vamos. Leeré del 1 al 6. Fíjense, después de estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Que dejó su tierra y entonces sí dejó su parentela, cuando Lot tomó su decisión. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Qué versículos, hermanos. Hasta el versículo 6 voy a leer un poquito más rápido. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino tú, un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, fíjense qué versículo, hermanos: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Recordemos que hasta aquí todavía no tenía su hijo, hermanos. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aunque no tenía hijo, creyó por fe que lo tendría. La obediencia va ligada a la fe. Hay muchos cristianos que se escudan bajo el por fe, pero no hay obediencia. No. La fe va ligada a la obediencia. No puedes decir que tienes fe si no obedeces. Debemos obedecer, y al obedecer estamos teniendo fe en lo que dijo Dios. Yo no sé cuál sea tu petición de este año, hermano. No sé si has perdido tu trabajo y necesitas otro. No sé si tengas un hijo lejos de los caminos de Dios, o un esposo o esposa en problemas, o una petición muy especial que tienes. Hermano, Dios puede, hermanos, amén. La pregunta es, ¿tú has obedecido por completo? Dios te pudiera decir a ti, después de estas cosas, después de que estuviste dispuesto a pagar el precio de obedecer y hacer todo lo que Dios le agrada, ¿estás en ese lugar, hermanos, en el cual Dios puede bendecirte? Aunque pasaron muchos años, aunque se desesperaron, aunque trataron de ayudarle a Dios cuando tomó a su sierva Agar, y dieron a luz a Ismael y dio a luz a los musulmanes. Después de mucha paciencia y sobre todo obedecer por completo, llegamos a Génesis 21. Génesis 21:1. Y dice la escritura: visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Vamos a leer juntos lo que dice: en el tiempo que Dios le había dicho. ¿En qué tiempo, hermanos? En el tiempo de Dios. ¿Verdad que somos bien desesperados y todo lo queremos a nuestro tiempo? Y aparte ya te tardaste, Señor, ¿qué pasó? ¿Te lo pedí ayer? Hay que tener paciencia. Pero si Dios promete algo, hermanos, se tiene que cumplir. Gloria a Dios por eso. Pero tú tienes que estar en una completa obediencia para que estés en el lugar que Dios te pueda bendecir. Dice la Biblia: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y le dio a luz a Sara Isaac. Dios cumple cuando nosotros obedecemos por completo, y le da lo que Abraham tanto esperaba, lo que más ansiaba, que era su hijo, hermanos. Resumen para no alargar el mensaje. Dios ya nos ha bendecido, amén, hermanos. Dios ha sido bueno. Pero te aseguro que estamos bendecidos a medias. ¿Será porque tu obediencia ha sido parcial también? ¿Será porque has sido obediente en una parte, pero no le has sido obediente en todas las partes? ¿Será que estamos en la misma situación que Abraham y no hemos llegado a nuestro capítulo 21 por desobediencia personal? ¿Qué es eso, hermanos, que tal vez Dios trae a tu mente, a tu corazón? ¿Por qué no le dices a Dios: examina mi corazón? ¿Qué es el área en la cual te debo obedecer? Porque aunque reconozco que soy bendecido, Señor, yo sé que todos tenemos un área en nuestra vida que anhelamos. Y muchas veces eso solo lo puede dar Dios. Y Dios no puede bendecir a alguien que esté en rebeldía.
Dios solo puede bendecir a alguien que con sus errores, sus defectos, pero trate de obedecer a Dios de la mejor manera. Sirve para Dios, sirve para su honra, para su gloria, busca su rostro. Y Dios, cuando es su tiempo, el cual es perfecto, cuando Él visita, como lo hizo con Sara y con Abraham, todo cambia en un día. Estás en esa posición para que Dios pueda contestar tu petición, hermano. Si no lo es, ¿por qué no se lo pedimos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.